Soy Milton Berrocal y esto es... Buenas noches amigos, les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, Drugo Ocultas y Hierofante. La magia céltica, o celta, no es sino otro nombre con que se conoce a la mundialmente famosa magia Wicca. En lo personal, me comenzó a interesar la cultura céltica y la cultura de la Wicca ya por el 2007, cuando veía documentales sobre personas Wicca y su forma de vivir y vestir. Esa heterogeneidad y vida alternativa, así como ser en sí vegetarianos, me llamó la atención. Sus doctrinas en relación con la naturaleza, la magia de la tierra y el uso de la herbolaria, son muy fascinantes. A continuación, les brindo un seminario locuendo sobre la magia céltica. Se trata de una magia luminosa basada en el respeto a la naturaleza y a la humanidad, que utiliza las energías vibratorias del universo con un fin y para vivir plenamente en armonía. La brujería moderna Wicca es un conjunto de sabidurías tradicionales ancestrales, sobre todo procedentes del mundo celta y druídico, mezclado con conocimientos metafísicos y espirituales. Puede tomarse como un camino de autoevolución, como forma de conectarse a los ritmos naturales de la Tierra, o en la búsqueda de conocimientos antiguos esotéricos que podía hallarse de manera normal en el uso diario de la vida de nuestros antepasados. La Wicca es una religión neopagana, vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y fue presentada al público en 1954 por Gerald Garner, un funcionario jubilado británico. Aclaremos esto, la Wicca no la funda nadie, ni siquiera Garner, sino que fue Garner quien la difunde en 1953. Los wiccanos celebran el Día del Orgullo Pagano Mundial el 20 de septiembre, con otras muchas religiones de carácter pagano. La Wicca se basa en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX, por su estructura teológica y práctica ritual. La Wicca no tiene ninguna autoridad central. Las tradicionales se fundamentan en unas creencias, principios y prácticas que se esbozaron originalmente en los años 1940 y 1950 por Garner y Doreen Valiente, tanto en libros publicados, así como en las enseñanzas secretas escritas y orales pasadas a sus iniciados. Hay muchas variaciones en la estructura, y la religión crece y evoluciona con el tiempo. Se divide en un número de diversos linajes, covens y tradiciones, cada una con su propia estructura organizativa y nivel de centralización. La Wicca es típicamente duoteísta, adorando una diosa y un dios.
Estos son tradicionalmente vistos como la diosa de la luna y dios astado o cornudo, respectivamente. Así, por tener muchos aspectos divinos diferentes, que pueden a su vez ser identificadas con muchas diferentes deidades paganas de diversos panteones históricos. Por esta razón, ellos se refieren a veces a las divinidades como la gran diosa y el gran dios astado, con el adjetivo grande que connota una deidad que contiene muchas otras deidades dentro de su propia naturaleza. Estas dos deidades son a veces vistas como facetas de una deidad mayor panteísta, que es considerada como una fuerza o un proceso impersonal en lugar de una deidad personal. Mientras que el duoteísmo o biteísmo es tradicional en la Wicca, las creencias de la Wicca son tan amplias que van desde el politeísmo, el panteísmo o monismo, hasta diosa monoteísmo. Las celebraciones de la Wicca siguen tanto los ciclos de la luna, celebrándose unos festivales conocidos como Svatsi que se asocia con la diosa, y los ciclos del sol, sobre la base de los cuartos estacionales conocidos como Sabatsi asociado con el dios astado. Un comunicado anónimo conocido como la Red de Wicca es una expresión popular de la moralidad wiccana, aunque no es aceptada por todos los wiccanos. La Wicca a menudo implica la práctica ritual de la magia, a pesar de que no siempre es necesaria. La Wicca no es una sola, sino que hay diversas corrientes doctrinales de la Wicca. Hay unas que conllevan ser iniciadas por un sacerdote Wicca para que sea adherido a un coven. Otras no necesitan una adhesión a un grupo en particular, sino que permite que la persona interesada practique los principios y los rituales celtas en forma aislada y solitaria. Se denomina Wicca a la práctica de la brujería moderna, y wiccanos a aquellos que la practican. Wicca es una palabra de origen anglosajón, viene del término witchcraft, literalmente, parte de las brujas. Las raíces de este término se han rastreado en inglés antiguo, en conexión con las palabras wicca, pronunciado wicha, para brujo masculino, y witche, buiche, para femenino, que son los predecesores del moderno witch, brujo o bruja en inglés. A la etimología de la palabra inglesa witchcraft, brujería, se le han dado interpretaciones como craft of the wise, el arte oficio de los sabios, y, con el mismo sentido, craft of the Wicca. Otro nombre muy extendido es simplemente the craft, el arte. También se utiliza el término religión antigua. La palabra Wicca, para referirse a la religión en sí misma, empezó a adoptarse a partir de los años 70, especialmente en Estados Unidos, como un modo de evitar las connotaciones negativas de la palabra brujería, y para diferenciarse de otras ramas de la brujería tradicional no garneriana. La historia de la Wicca ha sido objeto de amplio debate. Esta religión salió a la luz pública por primera vez en Inglaterra, por acción de un funcionario retirado y ocultista llamado Gerald Garner. En 1954, este publica Witchcraft Today, Brujería de hoy, una vez que fueron abolidas las últimas leyes que perseguían la brujería en el país anglosajón. A esta obra siguió The Meaning of Witchcraft, el significado de la brujería, en 1959. Garner alegó que había encontrado un grupo de brujas conocido como el Aquelarre de New Forest, en la región de Hampshire de Inglaterra, superviviente del antiguo culto de la brujería, y que había sido iniciado en el mismo. Los rituales que habría recibido de este grupo estaban incompletos, por lo que él los había reescrito para hacerlos practicables. Autores como Aidan Kelly han rebatido durante años estas afirmaciones y argumentan que los ritos fueron inventados completamente por Garner, con préstamos de la magia ceremonial y órdenes ocultistas como la Golden Dawn. Además, Garner tuvo amistad con el ocultista Aleister Crowley, poco antes de la muerte del mismo, por lo que en décadas posteriores se ha llegado a especular sobre la ayuda del ocultista en el desarrollo de algunos rituales.
Ronald Newton explica que Garner pudo basarse en fuentes publicadas de otros autores como Margaret Murray, Charles Leland y Sir James Frazer, quienes afirmaban que había existido una religión matriarcal en épocas prehistóricas y que, de algún modo, había sido preservada en secreto hasta nuestros días en algunos círculos secretos de brujas. Esta es la división en cuanto a práctica y creencias dentro de la Wicca. En las tradiciones con linaje Wicca tradicional, se considera que la religión es una variedad más de brujería pagana, con prácticas, creencias, estructura organizativa e iniciática específicas. Constituye una sociedad secreta y exclusiva de brujería, a la que se tiene acceso mediante la iniciación por otro miembro, y con las sucesivas iniciaciones o grados, se avanza en el conocimiento de la religión. Las personas iniciadas se convierten en brujas, brujos. La Wicca ecléctica deriva de la Wicca tradicional. En estas ramas se han adaptado en general estructuras rituales y principios éticos muy parecidos a la Wicca tradicional, a partir del material publicado y de las aportaciones de los diferentes autores wiccanos, muchos de ellos tradicionales, que han creado sus propias tradiciones. En la comunidad ecléctica la jerarquía tiene un papel menos importante. Algunos wiccanos eclécticos no se consideran brujos ni practican magia. Hay que distinguir el concepto de wiccano ecléctico persona que no se adscribe a ninguna tradición concreta de Wicca, que en los países de habla hispana suele solaparse o confundirse con el concepto de Wicca solitaria personas que practican y estudian por su cuenta. La Wicca no es proselitista ni busca adeptos. Es más, los grupos iniciáticos pueden denegar la entrada a personas que no cumplan con los requisitos mínimos que significa ser iniciado, es decir, convertirse en sacerdote o sacerdotisa y afrontar las responsabilidades que esto conlleva. En las formas tradicionales de Wicca se utiliza el texto religioso denominado Libro de las Sombras, mantenido en secreto excepto para los iniciados y pertenecientes a dicha tradición. Similar a un grimorio, es un compendio de los conocimientos y rituales concernientes a la tradición concreta, aunque gran parte de las enseñanzas siguen siendo orales. Se han propuesto en estas décadas diversos libros de sombras públicos, como por ejemplo el editado por Lady Sheva en 1970. Algunos textos publicados originalmente por Doreen Valiente han tenido gran acogida, como la Red de Wicca o el Encargo de la Diosa, que son adoptados por los practicantes. Como contraste, en las formas eclécticas se utiliza el libro de sombras de una forma dinámica, como diario, recopilación de información a medida que se aprende, experiencias, reflexiones, etc. Hay dos dioses en la Wicca, el dios Astado y la diosa Madre, que encarnan las fuerzas de la naturaleza y corresponden a la mitología asociada a los cultos de la fertilidad. El dios y la diosa son observados como polaridades complementarias, cuyo balance expresa la misma polaridad masculino-femenina que puede verse en la naturaleza. En algunas ocasiones son simbolizados con el sol y la luna. Por estas asociaciones lunares, la diosa es concebida en un aspecto de triple diosa como doncella, madre y anciana. Para muchos wiccanos, la diosa tiene un papel preeminente al ser la que todo lo concibe. El dios Astado es la chispa de la vida dentro de ella, al mismo tiempo que amante e hijo de la diosa. Muere y renace en cada ciclo anual, como representación de las cosechas. La Señora de la Vida mantiene un ciclo mensual relacionado con las fases lunares. Según Garner, las divinidades veneradas en la Wicca son antiguos dioses indígenas de las Islas Británicas, un dios Astado de la casa, la muerte y la magia, que gobiernan el otro mundo, y una gran diosa madre, que otorga la vida y la regeneración después de la vida.
Del mismo modo, aconseja que los brujos que no sean británicos busquen las conexiones con los dioses aborígenes de su territorio. En las ramas tradicionales, los nombres exactos de los dioses siguen siendo parte del secreto iniciático y no han sido publicados en ningún libro. En la comunidad ecléctica está muy extendida una concepción puramente diteísta de la religión, considerando solo dos grandes figuras genéricas, la diosa de la luna, la tierra y el mar, y el dios del bosque, la casa y los animales. También se ha hecho muy popular una especie de politeísmo suave, en el que los diferentes dioses y diosas de todas las culturas son vistos como facetas de esta pareja divina, tengan o no conexión con los conceptos de fertilidad y dioses que representan. Los elementos básicos son asimismo parte importante de la cosmovisión wicana. Las manifestaciones naturales expresan alguno de los 4 elementos arquetípicos: tierra, aire, fuego y agua, o combinaciones de estos. Suele añadirse un quinto elemento denominado espíritu, éter o akasa. Los elementos son simbolizados por el pentagrama, que entre otras cosas representa los 4 elementos con el espíritu en la parte de arriba. Al trazar el círculo mágico para los rituales religiosos, además de los dioses se invoca a los 4 elementos que se corresponden con los 4 puntos cardinales, siguiendo el orden: este, sur, oeste y norte. Los wicanos se basan en varios principios, algunos de los cuales son: los wicanos tienden a seguir con preferencia los ciclos lunares y celebran 21 fiestas anuales, 8 sabbats o festividades de estación y semiestación y 13 esbats o lunas llenas al año. Cualquier actividad relacionada con la luna es un esbat, que implica la reunión de los wicanos para celebrar alguna fase lunar, dentro de las cuales la más popular es el de plenilunio. Los sabbats, en cambio, son celebraciones que dependen de los ciclos solares y de la relación Sol-Tierra. Dentro de las festividades de estación se distinguen 2 tipos: mayores, referidos a los cambios más importantes en la Tierra y, por ende, en la tribu, y menores, los equinoccios y solsticios. Samain, 31 de octubre hemisferio norte, 1 de mayo hemisferio sur. Conmemora la muerte del dios y su viaje al otro mundo, mientras la diosa llora su muerte. Es la noche en la que los wicanos recuerdan a sus ancestros y antepasados. Se dice que debido al viaje del dios, las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y la barrera entre los mundos desaparece. Comunicarse con los antepasados y espíritus de fallecidos es fácil para este tiempo. Además se considera Samain como punto de inflexión y comienzo del año wicano, el fin del ciclo de la vida, donde todo vuelve a comenzar. Yule, solsticio de invierno del 20 al 23 de diciembre hemisferio norte, del 20 al 23 de junio hemisferio sur. Solsticio de invierno. Nacimiento del dios. Coincide con el comienzo de la elevación del sol y la espera de la primavera. La vida comienza a brotar y a renacer lentamente en la tierra. Imbolc, 2 de febrero hemisferio norte, 1 de agosto hemisferio sur. Se bendicen las semillas. Es el festival de la doncella, que se prepara para su crecimiento. Se celebran las primeras señas de que la primavera se está acercando. También conocido como fiesta de las luces. Ostara, equinoccio de primavera del 20 al 23 de marzo hemisferio norte, del 20 al 23 de septiembre hemisferio sur. Equinoccio de primavera. Llega la primavera, y el dios se enamora de la diosa, mientras la naturaleza se renueva.
Los rituales conmemoran la fertilidad creciente de la tierra. Beltane, 1 de mayo hemisferio norte, 31 de octubre hemisferio sur. Se celebra la unión del dios y la diosa, el periodo máximo de fertilidad. Además es importante en esta fiesta el fuego, pues Beltane significa el fuego de Bel, dios sol. Estos festejos fueron duramente desaprobados por la Iglesia cristiana, por creer que promovían el libertinaje. Lita, solsticio de verano del 20 al 23 de junio hemisferio norte, del 20 al 23 de diciembre hemisferio sur. Solsticio de verano. Es el día más largo del año, en el que el dios alcanza su máximo poder, antes de empezar a debilitarse. Es homenajeado con hogueras por la noche. Lugnasad Lamas, 1 de agosto hemisferio norte, 2 de febrero hemisferio sur. Lugnasad quiere decir los juegos de los funerales del dios Lugh. Es la fiesta de la primera cosecha, la recolección e inicio de la muerte simbólica del dios. Los rituales sirven como recordatorio para propiciar una buena cosecha. Mabón, equinoccio de otoño del 20 al 23 de septiembre hemisferio norte, del 20 al 23 de marzo hemisferio sur. Equinoccio de otoño. El día y la noche tienen la misma duración. La diosa llora a su consorte mientras envejece. La tierra se prepara para la ausencia del dios. Es un buen periodo para la meditación. El atame es una daga ceremonial utilizada en la Wicca. Usualmente, es una daga de mango negro y debe tener una hoja de doble filo a pesar de que no debe usarse para cortar. Dentro de la religión Wicca simboliza el principio masculino asociado al elemento aire. En algunos casos también puede asociarse al fuego. Su función es dirigir la energía del brujo, tanto sea al trazar el círculo de poder, como para realizar un conjuro. También se utiliza, elevado a modo de saludo, al llamar a los 4 elementos durante el trazado del círculo ritual. Muchas veces también se utiliza un cuchillo más pequeño de mango blanco para todo lo que implique cortar o tallar, llamado bolline. El atame fue mencionado por primera vez en los escritos de Gerald Garner en los años 50. Esta fue su más importante herramienta ritual.